Mauricio Macri generó un optimismo indebido. ¿Quién lo dijo esto? El Fondo Monetario Internacional. Con esta información, Estefanía Pozo. Estefi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un poco lo que hizo el Fondo Monetario Internacional fue hacer un análisis respecto de qué pasó durante el proceso de endeudamiento de la Argentina. En realidad hizo un análisis sobre qué pasa con el optimismo de los inversores en un contexto en el que cambian las expectativas de un momento para otro y entonces de alguna manera apuestan a un modelo económico que no tenía los fundamentos que estimaban, digamos, no, esa economía no era todo lo fuerte que se pensaba o pensaban que estimaban que iba a ser hacia más adelante, y entonces dice que ese excesivo optimismo lo que genera es una especie de caballo de Troya donde se acepta prestarle a algunas economías sin tener en cuenta esto que te digo, digamos, los fundamentos económicos, claro. Y lo que provoca es que después cambia en realidad la situación y eso modifica la posibilidad del país de refinanciar parte de su deuda. Entonces, hay proyecciones de que esa economía va a ir o va a hacer modificaciones estructurales que el mercado espera, eso es muy importante, que el mercado espera, y entonces le empiezan a prestar y cuando se da vuelta esa economía y al momento de tener que pagar ya no puede emitir a los niveles de tasa o al nivel de que le estaba prestando el mercado en ese momento original y entonces generan grandes problemas de endeudamiento. Un poco eso es lo que dice que pasó durante la gestión de Mauricio Macri. Estefanía, a ver, algo que nos preocupa a todos, los consumidores, las personas, los que consumimos, la proyección de la inflación, a eso me refiero. ¿Cuál es la proyección del gobierno y cuál es la proyección de los privados? Bueno, acá lo que tenemos que ver es qué es lo que viene pasando con la inflación y una clave tuvimos un poco ayer con la inflación mayorista, ¿no? 3,5% fue la inflación y la gran pregunta es qué es lo que va a pasar hacia adelante, cuánto calculan las consultoras que va a ser la inflación de agosto. Ahí empezamos a ver una aceleración de vuelta. Estiman, por ejemplo, algunas consultoras que podría ir entre 2,5 y 3%. Y la gran pregunta es qué es lo que va a pasar hacia fin de año, ¿no? Un poco la clave está no solo en las proyecciones en función de lo que viene pasando, sino en las decisiones económicas de la Administración Nacional. De hecho, y esto está en la próxima placa, si vemos cuáles son las estimaciones para todo 2020, es sensiblemente menor a lo que pasó con la inflación en el resto de los años anteriores. Venimos de 3 años consecutivos de una inflación, un nivel de inflación muy alta. ¿El aumento de la inflación lo asociás a la flexibilización de la cuarentena y también a la emisión o hay otro elemento en estudio? Bueno, ahí hay distintos componentes, digamos, de cómo se van también pactando relativos aumentos de precio. Algo que tiene que ver con las temporadas, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Qué pasó con, por ejemplo, equipamientos del hogar en el último informe de inflación del INDEC? Que ahí lo que se veía era que, claro, habían subido un poco los electrodomésticos y todas las cosas de hogar y ahí obvio que en un contexto de pandemia tiene una importancia muy importante. 39% es lo que estiman la inflación para 2020, esto es una estimación de Colatina, una de las consultoras, pero ¿qué es lo que dice? ¿No? Que hay tarifas congeladas hasta fin de año, que ya lo dijo el gobierno. Por otro lado tenés el dólar relativamente estable en la cotización, sabemos que en la Argentina el dólar tiene un impacto muy importante en los precios y por otro lado una gran pregunta es qué va a pasar con las paritarias, que en un contexto en el que todavía hay suspensiones, a donde se destruyeron bastantes puestos de trabajo por el impacto de la pandemia en la economía, ¿qué pasa con las negociaciones salariales? Digo, no todos los gremios están pudiendo sentarse a producir algún tipo de ajuste en el poder adquisitivo. ¿Notás una actitud, a ver, lo dijo el presidente y agradeció el gesto del sindicalismo por el momento que se está viviendo? ¿Notás a los gremios con cierta tranquilidad en cuanto al reclamo de paritarias? Y bueno, lo que tenés es que cambian las perspectivas y sobre todo cambian las prioridades en las negociaciones, ¿no? Vos tenés muchos gremios con la actividad completamente parada y ahí un poco el desafío es cómo haces para que no se destruyan esos puestos de trabajo y esas personas puedan continuar cobrando. Bueno, el gobierno lo que hizo ahí es generar un programa de asistencia directa a las empresas para pagar una parte del salario de los y las trabajadoras privadas a través del ATP.
¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, se van corriendo, los distintos contextos económicos van corriendo cuáles son los focos de discusión y un poco ahora no está puesto específicamente, sobre todo distintos sectores, ¿no? Sabemos que hay algunos que sí están discutiendo paritarias, como por ejemplo, bancarios discutió su paritaria, camioneros está discutiendo su paritaria, Atilra está discutiendo su paritaria, algo que habla de lo que habla Mariano Martín, pero sí los contextos hacen que hables menos de paritaria y hables más de